Avellaneda es para mí como un hogar que estuve de niño, estuve como joven, como adulto y como padre llevando a mi hijo a la cancha. No voy a decir de qué club soy hincha porque voy a crear una grieta, pero en hebreo el número 7 es el número de la perfección, así que por ahí algunos pueden entender. Yo vengo del partido de San Martín, del conurbano, del glorioso Conurba, y allí he trabajado varios años con el Padre Pepe. Yo vivo muy cerca de Villa Cárcova, donde estaba el Padre Pepe. Hemos trabajado juntos en un ámbito ecuménico, así que conozco bien la tarea del Hogar de Cristo. Hemos trabajado en la Radio Cristo de los Villeros juntos. Hemos caminado las 8 o 9 villas de San Martín y hemos visto el dolor y el trabajo enorme de las organizaciones del barrio, de las parroquias, de las iglesias, del Estado presente, y estamos viendo con mucho dolor lo que estamos pasando actualmente, que es el quite de todo este tipo de trabajo de contención. Yo me voy a permitir hacer un comentario previo de índole económico, interreligioso. Yo agradezco mucho a la universidad que nos haya dado este espacio, no solo para tener una oración final y una bendición, sino para hacer un debate acerca del rol de las religiones. Permítanme decirles que todo esto que estamos viviendo hoy en Argentina, para algunos un fenómeno, para otros una tragedia, para algunos un experimento mundial de hasta dónde se puede llegar con la extrema derecha fundamentalista, no es casual. O sea, no estamos viviendo en un mapa geopolítico en el cual lo que está pasando aquí, inclusive la legalización o el deseo de, en el nombre de la libertad, quitar las libertades y este tipo de leyes punitivas que estigmatizan a grupos vulnerables. Y digo esto, aquellos que me conocen o han leído algunos escritos míos, hace ya 20 años, con todo esto, los movimientos de las religiones fundamentalistas, vemos los fenómenos con Steve Bannon, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Verástegui ahora en México, lo que estamos viviendo en Argentina, que utilizan la religión y el nombre de Dios para hacer un barniz o el sustrato necesario para sostener una quita de derechos y hacer todo lo contrario de lo que en realidad las confesiones que estamos aquí y muchas otras, podríamos hablar de las cosmovisiones indígenas, consideramos fundamentos y realmente valores de nuestra fe. Estos fundamentalismos religiosos, excluyentes, creyendo que en el nombre de Dios pueden excluir a los vulnerables, en este caso a los jóvenes, a los pibes, a los migrantes, a los africanos, fomentando la islamofobia, en contra de los hermanos judíos, en contra de los indígenas, en contra de los derechos, por identidad de género, en fin. No es un tema menor que todo esto escuchen, como hemos venido escuchando últimamente, que hay como un mensaje espiritualoide fundamentalista en todo esto. Creo que es momento de, algunos lo venimos diciendo hace muchos años, a mí me tocó escribir un artículo que me trajo algunos problemas con el director de la revista Jesuita acerca del ecumenismo del odio, en donde alertamos acerca de en el nombre de Dios se estaban generando discursos del odio que comienzan con la verbalización y terminan con los hechos, y terminan con la criminalización, en donde se promueve la libertad de genocidas, pero encarcelar a los pibes. Esto no es... Bien, simplemente tenemos que defender esto
y no ser ingenuos. ¿Por qué también digo esto? Porque estos movimientos fundamentalistas de la religión han incursionado fuertemente en los barrios vulnerables. Fuertemente. No sea cosa que si con las estadísticas les da que bajar la edad de imputabilidad y se puede tener crimen de adulto, pena de adulto, no sea cosa que las estadísticas le den y que pueden lavar la cabeza a nuestros jóvenes y terminen votando los pibes de 13 años para mantener un sistema aleatorio. No sea cosa que eso pase. O sea, que hay legisladores que lo pueden tratar de ver. Y no sea cosa que todo esto sea también en el nombre de Dios. Digo todo esto, y no lo digo del vacío, pueden buscar, hay mucha gente que ha trabajado sobre esto. Yo soy uno, pero nada más uno más. Yo quisiera meterme hoy, desde el punto de vista de la fe cristiana, en lo que tiene que ver con un concepto que tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, que no tiene nada que ver con las fuerzas del cielo. La verdadera fuerza del cielo tiene que ver con el reino de Dios y su justicia, que fue y es y será siempre el Evangelio de Jesucristo. Y voy a tomar dos textos en los cuales, en los Evangelios, aún superficialmente, aquel que quiera leer los Evangelios superficialmente se va a encontrar con este contexto del reino de Dios y su justicia, en el cual dos textos hablan de que les traían niños a Jesús, de 12, 13, 14 años, para que los bendijera. Esto es para hablar bien de ellos, para abrazarlos. Y algunos discípulos de por ahí se lo impedían, se enojaban. No, con los niños no, hay que dejarlos a un costado, porque en el estrato de público, los niños, las mujeres, ocupaban junto con los esclavos los escalones más bajos, vulnerables, excluidos. No, estos no. Y Jesús le dice, ustedes no entienden nada, porque el reino de Dios le pertenece a ellos. Y aquel que no se hace como ellos, no entrará en el reino de Dios y su justicia. Y no solamente los bendijo, sino que los abrazó y los protegió. Y por siempre nos dio a aquellos que decimos que mantenemos la fe en Cristo, que ellos están en primera fila, no en la última. Cualquier orden jurídico, social, político, moral, ético, de un país que se dice cristiano debe poner a los niños y las niñas primeros en la fila. Si no, abandonemos esto de decir que somos un país, no voy a decir occidental y cristiano, pero decir cristiano. Pero hubo otro tiempo en el cual, algunos versículos más adelante, le preguntaron a Jesús, y decime, Jesús, ¿quién es el más importante en tu reino que vas a traer, no? Que lo miraban únicamente como un hecho político. Y Jesús no les respondió. Llamó a un pibe, dijo, vení. Lo abrazó y le dijo, mira, este es el más importante. Y el que lo toca a él, me toca a mí. Se puso él en el lugar del pibe. Yo estoy seguro, no me cabe duda, cuál sería la opinión de Jesús con respecto a esto. No me cabe duda que él quisiera ocupar el lugar de cualquiera de estos pibes y pibas que buscan ser criminalizados sin dar ningún tipo de amor, que es de por sí la esencia del Evangelio de Cristo. Tenemos en el reino de Dios y su justicia es un sistema contra el sistema actual, en el cual la paz, la bondad, el amor, los excluidos, los vulnerables, los que nadie quiere, son los que están primeros. Los que vienen de las periferias son los que están primeros en la fila. Por eso, si debe haber un progreso social, siempre debe ser desde abajo hacia arriba. Social ascendente, nunca al revés. Cuidado, porque en estos regímenes de criminalización no se escondan algunos negocios. Yo soy graduado, gracias a Dios, en la universidad pública. No hubiera sido posible si no fuera por la universidad pública. En la Universidad de Buenos Aires en economía. No sé, nunca ejercí la economía. Pero no sea cosa que con todo este tema de la onda de las cárceles de Bukele y todo lo demás que quieren traer acá, se esconda un gran negocio económico y vaya a saber quiénes están atrás.
Digo todo esto, no parezco un pastor, pero bueno, la verdad que yo creo, o sí, no sea cosa que nos estén vendiendo algo en el nombre de no sé qué y termine siendo otra cosa. Y yo creo que es momento de hablar con la verdad y con valentía. Algunos no me quieren mucho, pero yo sigo hablando así. En el tiene que ver con la ejemplaridad. Jesús nos da el ejemplo de un verdadero orden jurídico, social, moral, ético, justo, en donde los primeros son los últimos, en donde los últimos son los primeros y en donde el privilegio siempre es con los vulnerables. La ejemplaridad tiene que ver también con la construcción de un grupo de personas en las cuales se mide qué clase de grupo queremos ser. El verdadero carácter se revela en un país sobre el trato que le da a su niñez. Esto no lo dije yo, lo dijo hace muchos años Nelson Mandela. El carácter de una sociedad se da por la forma de cómo trata a sus pibes y a sus pibas. Ojo, porque no estamos tocando una ley así nomás, estamos tocando el carácter de una sociedad, la forma como una sociedad se concibe y se crea a sí misma. Yo traje algunos apuntes, no los voy a leer por cuestiones de tiempo. Al mismo tiempo de que se crean las Naciones Unidas, se crea el Consejo Mundial de Iglesias en Ginebra en el año 1946. Me tocó ir con el Papa Francisco a Ginebra para estar junto en la celebración de ellos. Y ahí están todas las iglesias cristianas. Y ellos emitieron un documento en lo que tiene que ver con la vulnerabilidad social, psicosocial de los adolescentes, de los niños, en donde concluyen con una serie de análisis que justamente la vulnerabilidad humana de los jóvenes, adolescentes y niños está en el centro de la vulnerabilidad mundial y crea una alerta mundial de las religiones en lo que tiene que ver con ese grupo. Este informe salió este lunes. Lo pueden buscar en internet antes que escucharme a mí. Y lo último que quiero hablar es de la temporalidad. Y quiero hacer acá lo que llamamos un oxímoron, ¿no? Un contrasentido. A ver, se presenta un estado ausente como una virtud, pero el estado está ausente como algo bueno, saludable, cuando tiene que ver con la prevención, con el amor y con el cuidado. Pero sí está presente con toda su fuerza cuando tiene que punir a los más débiles. ¿En qué quedamos? ¿Está presente o está ausente? Este es un oxímoron que quizá haya que dar una vuelta filosófica para entender qué hay atrás de todo esto. Un Estado de Derecho humano, porque estamos hablando de religión y estamos hablando de humanidad, porque Jesús es Dios humano, Dios hecho hombre. El Estado llega, no es que está ausente, llega, pero llega tarde, llega cuando le conviene, llega cuando quiere, llega en el final de la pendiente y llega para punir, para castigar, para estigmatizar, para humillar, para destruir, nunca para prevenir, para amar, para contener, para entender, para empatizar. Ese es un verdadero Estado de Derecho presente. Por eso es una enorme hipocresía que hablen de un Estado sobrante, en donde en realidad lo que ellos están haciendo con el Estado es que sobren los pibes, sobre los que piden, sobre las manifestaciones que piden sus derechos, sobre los docentes, los jubilados, todos aquellos que quieren un derecho humano sobran, pero el Estado sobrante está presente con toda su fuerza punitiva de violencia y ataque contra todos aquellos que osen estar en contra
de estas fuerzas celestiales. El Estado es un ordenador social humano que desaparece antes que el pibe o la piba entre en la cárcel y después vuelve a desaparecer cuando sale, no dándole oportunidades para insertarse. Jesús tiene una parábola muy interesante en donde dice, en el caso humano, en el cual alguien se lo limpia, teóricamente, se lo aparta, pero después vienen 7 demonios peores y el estado es peor después que el que tenía antes. Y esto tiene que ver mucho con lo que dijiste vos acerca de qué hacemos después con las edades. Es horroroso lo que escuché, no lo sabía. O sea, ¿hasta dónde le vamos a poner el límite? No solamente edad, ¿cuánto más vamos a correr la edad? ¿Cuánto más vamos a punir? ¿Cuántos años le vamos a dar? Porque el estigma es de por vida. Y el daño es de por vida. Es una condena para toda la vida. Es curioso, ¿no? Vuelvo al ejemplo, ¿no? Curiosamente, aquellos penados por homicidios horrendos y genocidios que están queriéndolo traer a las casas y nosotros lo sacamos de las casas y lo metemos en la cárcel. Qué mundo contradictorio que estamos teniendo, qué país contradictorio. E insisto, y no quiero aburrirlos con esto, pero el efecto de la religión fundamentalista, no de los que estamos aquí, de aquellos que se creen dueños de la verdad absoluta y pontifican en nombre de Dios todas estas aberraciones, entran muy bien también dentro de que, con esto termino, hay un profeta Isaías, importante en la religión judía, importante como un profeta mesiánico, que escribió hace muchos años, 2600 años, gracias, un texto, Isaías 10, y con esto termino. ¡Ay de los que dictan leyes injustas, opresivas! Con ello evitan la defensa de los pobres y le niegan la justicia a los afligidos de mi pueblo. Y se pregunta, ¿qué van a hacer ustedes el día del castigo? ¿Qué van a hacer los legisladores el día del castigo si dictan estas leyes? Cada uno en su conciencia que lo haga.